¿Qué tal? Saludos. Antes de nada, disculpadme porque en el vídeo solo voy a mostrar dos imágenes de la carrera, esta y podríamos decir que la imagen final de la carrera. Normalmente lo que siempre digo es la imagen que siempre muestran los titulares de los diarios deportivos para recoger evidentemente la noticia del día de hoy, y por supuesto no podría ser otra que es la enésima exhibición de Tadej Pogačar en esta temporada 2026, y realmente ya estamos viendo que si ya las anteriores temporadas, principalmente las dos últimas temporadas, eran muy buenas, esta ya la está superando y solo estamos en el mes de abril, pero es que ha ganado prácticamente todo, y es que hoy se ha vuelto a exhibir en esta primera etapa del Tour de Romandía, que partió y finalizó en la localidad de Martigny, con un puerto de primera categoría de por medio. Por lo tanto, realmente evidentemente la primera etapa en carrera larga de este Tour de Romandía ha empezado con una exhibición brutal de Tadej Pogačar, y no solo eso, sino es que además no ha llegado solo, ha llegado con cuatro ciclistas más, ahora lo comentaremos, y se ha jugado al sprint. Hemos visto al Pogačar sprinter en la jornada del día de hoy, lo vimos en esta temporada en la Milán-San Remo, recordémoslo, que ganó al sprint a Thomas Pidcock, y hoy ha vuelto a ganar la carrera al sprint, en este caso en esta primera etapa del Tour de Romandía. Voy muy justo de tiempo, así que sin más dilación, arrancamos. Bueno, vamos allá, vamos a hablar de lo que ha dado de sí en esta primera etapa del Tour de Romandía. Podemos decir que oficialmente la segunda, porque la etapa de ayer fue la etapa prólogo, esa brevísima contrarreloj individual, que recordemos que se la llevó Dorian Godón, pero evidentemente ese primer cambio de líder, por supuesto, con esa victoria colosal de Tadej Pogačar. Vamos a repasar lo que ha dado de sí en esta primera etapa del Tour de Romandía, Martigny. Vamos a repasar la fuga. Yo he visto los últimos 75 kilómetros aproximadamente de la etapa, de esta primera etapa, como digo, del Tour de Romandía. Están ciclistas en la fuga como Pietro Matteo, efectivamente, del equipo Bismarck Bike, Sam Oomen del equipo Lidl Trek, Patrick Gamper, el corredor austríaco del equipo Jayco Alula, y que de hecho estuvo también en una fuga esta temporada en el UAE Tour en febrero, Louis Vervaeke, el ciclista belga del equipo Soudal Quick Step, Roland Talman, el ciclista del equipo Tudor Pro Cycling Team, Dylan Corney y Alexi Faure, estos dos últimos concretamente del Picnic Post. Es cierto que a medida que iban sucediendo, ¿no? Pasando los kilómetros, los ciclistas, ¿no? de dicha fuga, que en aquel momento llevaba, si no me equivoco, una distancia del pelotón de aproximadamente unos 2 minutos y medio. Es cierto que acabaría bajando, ¿no? A los 2 minutos, minuto y medio aproximadamente, evidentemente hasta la neutralización del pelotón, que sería una neutralización, ahora lo comentamos, una neutralización que no se vería en televisión porque no era lo más relevante en aquel momento de la etapa. Yo creo que ya podéis intuir cómo irá la película de esta primera etapa, ¿no? Cuando faltaron los 53 kilómetros, si no me equivoco, ya se habían descolgado corredores como, si no me equivoco, Dylan Corkerly, ¿no? El ciclista del equipo Picnic Post. También, si no me equivoco, también creo
Dylan Corley, y creo que ya está, porque Samumen aguantó, ¿no? En esta fuga, cuando faltaron unos 50 kilómetros para llegar a la línea de meta, eso en aquel momento, y la distancia respecto a pelotón ya se estaba reduciendo visiblemente. Si antes hemos dicho 2 minutos 45 segundos, en ese momento eran de 2 minutos justos, de 2 minutos exactos, ¿no? Es cierto que cuando ya la siguiente fase era cuando faltaban unos 40 kilómetros aproximadamente para llegar a la línea de meta, ya se habían descolgado tanto Roland Talamán, el ciclista del equipo Tudor Pro Cycling Team, como Alexis Faure, y ya pues a 40 kilómetros de meta, pues justamente el pelotón estaba justamente a 40 segundos de la fuga, ¿no? Evidentemente, pues casualidades de la vida, que ese era el momento de la situación de carrera. Es decir, que en aquel momento la neutralización, podríamos decir que era inminente, pero a 37 kilómetros de la línea de meta sucedió el movimiento que cambiaría, por supuesto, radicalmente la carrera. Al menos no era un movimiento que yo preveía, bueno, probablemente durante el transcurso del puerto de primera categoría, el puerto de primera categoría, concretamente estamos hablando del alto de Obonaz, ¿no? Es cierto que se intuía, ¿no? Un poco, se intuía que podía atacar a alguien, pero no nada más y nada menos que el gran favorito, el favoritísimo para llevarse el Tour de Romandía. Ya voy a enseñar, ¿no? Ya casi al final del vídeo, pues cuando acabe esta parte del vídeo, ¿no? Las clasificaciones tanto de la etapa como de la general del Tour de Romandía, pero pese a la victoria de Pogačar, pues ya os puedo adelantar que ni mucho menos el Tour de Romandía está hecho ni nada más o menos que en la primera etapa de la carrera, ¿no? Así que también hay que tener un poco de prudencia, ¿no? Pero es que a 37 kilómetros de meta atacó, como digo, Tadej Pogačar, ¿no? Realmente un movimiento que realmente pues, se levantaría todo el mundo del sillón viendo ese atrevimiento en etapa 1, y realmente pues eso demuestra que Tadej Pogačar sigue siendo ese ciclista valiente, y que por supuesto es atrevido, veloz, y realmente pues es evidentemente el escalador pues que siempre pues disfrutamos viéndolo, ¿no? Pogačar pues hacía el ataque tradicional, podríamos decir, el ataque de siempre, en cada exhibición. Y en aquel momento, cuando faltan todavía 37 kilómetros para llegar a la línea de meta, yo creo que también un poco para endurecer, ¿no? También un poco la carrera, aparecía uno de los favoritos para estar presente en el podio del Tour de Romandía. De hecho, estuvo presente, si no me equivoco, en la Volta a Cataluña, ganó etapa en la París-Niza, concretamente en la última etapa de la París-Niza, precisamente frente a Jonas Vingegaard, y también, si no me equivoco, ganó también etapa de París-Niza la temporada pasada también, es decir, es doble vencedor de etapa de la París-Niza. Estamos hablando de nada más y nada menos que el ciclista francés del equipo Bahrein Victorious, Lenny Martinez, ¿no? Le seguía la estela, ¿no? De Tadej Pogačar, y en aquel momento, yo creo que era bastante sorprendente cómo Lenny Martínez, viendo pues esa faceta de fondista, ¿no? De escalador puro nato, de aguantar las rampas más duras, porque creo que en aquel momento, no he mostrado la realización, pero da la sensación de estar mínimo en un 10% de inclinación, ¿no? En ese puerto de primera categoría, concretamente el Ofgonas, ¿no? Bueno, en aquel momento, como digo, pues Lenny Martínez seguía la estela de Pogačar. De hecho, en aquel momento ya habían cazado a la fuga, y posteriormente ya superaron a la fuga, es decir, que Pogačar y Lenny eran los líderes de la etapa, de la carrera. De hecho, eso sucedió a 37 kilómetros para llegar a la línea de meta, y a 34 kilómetros para llegar a la línea de meta se incorporó el otro gran favorito para entrar en el podio. Yo creo que junto con su compañero de equipo, Primož Roglič, ¿no? Del Red Bull Bora Hansgrohe, estoy hablando del ciclista alemán del Bora, como es el caso de Florian Lipovic, ¿no?
aquí bautizado en el canal como Mister Podio, porque recordemos, podio en el Criterium del Dauphiné, podio del Tour de Francia y podio en la pasada Volta Ciclista a Cataluña. Y opta, ¿por qué no?, entrar también en el podio del Tour de Romandía 2026, ¿no? De hecho, es que si el podio fuese Pogačar, Lenny Martinez y Florian Lipowitz, pues no sería ni mucho menos de extrañar, ¿no? En aquel momento, cuando faltaron unos 30 kilómetros para llegar a la línea de meta, los perseguidores ya se había distanciado, por supuesto, del pelotón, la fuga ya había sido neutralizada. Los perseguidores eran, si no me equivoco, un ciclista del equipo Movistar, concretamente el ecuatoriano Jefferson Cepeda, y también el noruego del equipo Business Bike, que lo vimos, si no me equivoco, tanto Gran Camino como en la Flecha Valona, como en la Lieja-Bastoña-Lieja, pues estamos hablando de Jorgen Norgain, el ciclista noruego del equipo Visma Lease Bike, ¿no? De nuevo dando guerra. De hecho, si no me equivoco, a 34 metas, pues te digo, era esa la situación. Y cuando faltan unos 20 kilómetros aproximadamente para llegar a la línea de meta, pues si no me equivoco, Jefferson Cepeda fue el único de los dos perseguidores que pues, se mantuvo en el medio entre fugados y pelotón, y el que se incorporó en la fuga era el noruego del Visma, Jorgen Nordgaard, ¿no? Por lo tanto, pues la victoria de etapas finalmente se decidiría a cuatro, podríamos decir, a cuatro bicicletas, concretamente entre Tadej Pogačar, el mejor ciclista del mundo, Lenny Martinez, uno de los mejores fondistas, al menos del Tour de Romandía, y también yo creo que está siendo uno de los mejores fondistas de la temporada, el ciclista francés del Bahrein, Jorgen Norgain, ¿no? Del equipo Visma, que se había incorporado en la fuga cuando faltaban, como digo, unos 20 kilómetros, y Florian Lipowitz, el ciclista alemán del Red Bull Bora-Hansgrohe. En aquel momento, pues evidentemente ya se estaban formalizando los relieves. En aquel momento había un pequeño grupo perseguidor donde estaba presente Primož Roglič, pero estaban ya a minuto 45, cuando faltaban, ya digo, menos de 10 kilómetros para llegar a la línea de meta, pues de esta primera etapa. Ya están en la localidad, mejor dicho, de Martigny, la cualidad de Suiza. Y finalmente, pues en los kilómetros finales, pues ya cuando faltaban unos 5 kilómetros, ya Pogačar ya está, yo creo que planeando, acelerando un poco pues la fuga, y ya en los últimos 500 metros, pues Pogačar lanzó el ataque, y ese movimiento al sprint realmente pues poco ortodoxo, ¿no? Evidentemente en su pedaleo habitual, podríamos decir, pero igualmente suficientemente eficaz para vencer la etapa. Digo poco ortodoxo porque no suele ser habitual, evidentemente, ni mucho menos, a ver a Tadej Pogačar sprintando. De hecho, es que es la tercera vez que vemos a Pogačar sprintando esta temporada. Milán-San Remo, París-Roubaix, de hecho, pues ambos resultados terminaron de manera distinta. Milán-San Remo ganó, París-Roubaix perdió, fue segundo clasificado, y hoy en el Tour de Romandía pues ganó, ¿no? Pero lo que ha hecho Pogačar, a diferencia de esos dos últimos sprints, era, yo creo, que un sprint ya más controlado, ya más seguro, y sobre todo yo creo que prácticamente inalcanzable, tanto para Lipowitz como Lenny, como Jorgen Norgain. No sé si me equivoco, creo que lo tengo que revisar, pero creo que en caso de que hubieran llegado al mismo tiempo, es decir, que pues hubiésemos tenido que tirar de photo finish, pues evidentemente pues creo que solo Florian Lipowitz y creo que Lenny eran los únicos ciclistas que pues se podían discutir. No, perdón, creo que solo Lipowitz podía discutir, al menos pues igualar, mejor dicho, la marca de tiempo de Tadej Pogačar. Un Tadej Pogačar que ahí vemos, ¿no?, cómo está celebrando, alzando el puño. Yo creo que más de rabia de por fin ya tengo ya la etapa, ¿no?, del Tour de Romandía, y ahora
evidentemente a ir claramente a por la clasificación general, que ya es el líder. Ha habido el primer cambio de líder en este Tour de Romandía, ¿no? Así que, pues bueno, realmente hemos visto a un Pogačar muy bien, muy bien. Yo creo que en la línea de la temporada, y realmente yo creo que sigue arrasando. Es de nuevo otra exhibición de Pogačar, esta vez pues al sprint, ha sido una exhibición al sprint, que recuerdo también un sprint similar en la séptima etapa de la Volta a Cataluña en Barcelona en el año 2024. Yo creo que un sprint similar, yo creo que un pelín más igualado, pero en aquel momento creo que ese sprint era intrascendente, porque ya más o menos ya tenía asegurada la clasificación general en aquel momento de la Volta a Cataluña, después de ganar la sexta y penúltima etapa en aquel momento, en la etapa del Berguedà, que se subía en el santuari de Caral. Así que sin más dilación, ahora sí vamos a repasar las clasificaciones, primero de la clasificación de la etapa, después de la general. Repasamos también los nombres, ¿no? De quién se lleva cada maillot, y repasamos el perfil de la etapa de mañana, la segunda etapa del Tour de Romandía 2026. Pasamos cómo quedan, evidentemente, las clasificaciones. Primero la clasificación de la etapa. Finalmente han llegado al mismo tiempo, podríamos decir, los 4 ciclistas que optaban por el triunfo de etapa: Pogačar, Florian Lipovic, Lenny Martinez y Jorgen Norgain. De hecho, finalmente con el mismo tiempo, pero ha habido desempates en la general, si no me equivoco, por cuestiones de bonificaciones y a distancias, a la distancia previa, que separaban a los 4 ciclistas, si no me equivoco, en la etapa prólogo del día ayer en el Tour de Romandía. Repasamos las clasificaciones. Primero la clasificación de la etapa. El ganador, por supuesto, está Tadej Pogačar. Mismo tiempo tiene evidentemente Florian Lipovic, que es segundo. Tercero Lenny Martinez. Cuarto Jorgen Norgain a 21 segundos. Ya el resto del top 10 de clasificación de etapa. Quinto Albert Withen Philipsen, el ciclista, el sprinter danés, ¿no?, del equipo Lidl Trek, si no me equivoco, del equipo Soudal. Sexto Sergio Higuita, el corredor del X de Astana. Séptimo Antonio Tiberi, del Bahrein Victorious. Octavo William Junior Leserve, el ciclista del Soudal Quick Step. Noveno Lucas Plap, el ciclista australiano del equipo Jayco Alula. Y cierra el top 10 Jefferson Cepeda, el ciclista ecuatoriano, como digo, del equipo Movistar. Décimo Primož Roglic. Finalmente queda el ciclista esloveno del equipo Red Bull Bora-Hansgrohe, como digo, misma distancia, a 21 segundos de Tadej Pogačar. Esto en cuanto a la clasificación de la etapa. Vamos a repasar la clasificación general, y ya estamos viendo el top 10 justo. Bueno, voy a evidentemente hacer ahí un cambio. Ahí estamos viendo, evidentemente, el líder es Tadej Pogačar, pero está Florian Lipovic pisándole los talones por ahora, porque tan siquiera la distancia que respecta, la distancia que hay entre Pogačar y Lipovic es de tan siquiera 7 segundos. Por lo tanto, buena exhibición de Pogačar, por supuesto, es el mejor ciclista del mundo, pero evidentemente la general no está hecha ni mucho menos para Pogačar. El siguiente objetivo, por supuesto, es asegurar su victoria en la clasificación general. Como digo, segundo es Florian Lipovic a 7 segundos. Tercero, Lenny Martinez a 16 segundos. Cuarto, Jorgen Norgain a 23. Quinto es Albert Philipsen a 31 segundos. Sexto es Primož Roglic, el ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, a 32 segundos. Por lo tanto, Roglic está bien situado para dar la lucha, ¿no?, por el podio o el top 5. Veremos. Séptimo, Antonio Tiberi, el ciclista italiano del equipo Bahrein Victorious. Octavo, Carlos Rodríguez, ciclista español dentro del top 10, y que fue el ganador del Tour de Romandía del 2024. Carlos Rodríguez es octavo a 41 segundos del tiempo de Pogačar. Noveno, Lucas Plap, el ciclista australiano del Jayco Alula. Y el décimo clasificado es Luke Tackwell, el ciclista australiano del equipo Red Bull Bora Hansgrohe, a 42 segundos. Esto en cuanto a las clasificaciones. Vamos a ver nombres propios. Por ejemplo, el maillot de la montaña, por supuesto, es para Lenny Martinez, porque fue el que mejor escaló y más puntos recibió del puerto de primera categoría. El maillot al sprinter, ¿no?, el mejor sprinter, el maillot a puntos es Florian Lipovic. Si no me equivoco, está empatado con Pogačar. No, disculpame, no.
Pogačar es el líder del Maillot al sprint, pero mañana quien lo llevará es Frontje Lipovic, ya que recordemos, Pogačar es el líder de la clasificación general. Y el mejor joven, pues si no me equivoco, es por Jorgen Norgain, el ciclista noruego del equipo Visma Lease Bike, que pues yo creo que ha vuelto a ofrecer un gran nivel, como también lo hizo en O Gran Camino. Si no me equivoco, el mejor suizo es para Yanis Boisard, ¿no? Esto en cuanto a los nombres, y ahora vamos a repasar evidentemente el perfil de la etapa de mañana, segunda etapa larga, ¿no? Podríamos decir de carretera de este Tour de Romandía, quiero decir, segunda etapa larga, son 173 kilómetros, y ya estamos viendo que es una etapa más bien de media montaña, ¿no? Una primera parte más bien de repechos, y la segunda parte un encadenado de 3 puertos de tercera categoría, concretamente Valence, ¿no? Si no me equivoco, a 704 metros de altitud, y de nuevo pues el mismo paso por el mismo puerto, es decir, habrá 3 pasos por el puerto de Valence, que es donde va a estar la línea de meta, es decir, que va a haber 2 pasos previos por el alto de Valence antes de hacer por el paso final para la línea de meta, para ver quién se lleva la etapa del día de mañana jueves 30 de abril, recordemos, empieza en la localidad de Roux y finaliza en la localidad de Boucherin, ¿no? Esta etapa, yo como digo, más de media montaña, ¿no? Poco más que añadir, insisto, tenía que ser breve en el día de hoy, espero haberlo sido, pero bueno, ahora sí, no me rollo más, poco cosa más que añadir. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.